Muy buenas, mis queridísimos hermanos preciosos, hermosos. Ya no se me ocurre nada más. Esta vez vengo a contarles sobre algunas de las bibliotecas más importantes que han existido a través de los siglos. Pocas creaciones son tan importantes para el conocimiento humano como las bibliotecas, lugares consagrados a la preservación del conocimiento humano. Y si lo pensamos un poco, es muy triste saber cómo terminaron algunas, dejando perdidos gran parte de los escritos que muy probablemente contenían información invaluable e irrepetible de la humanidad. Pero bueno, vayamos ya a entrar al tema, así que aquí les presento 5 bibliotecas importantes de la antigüedad y su triste pérdida. Número 5. La Villa de los Papiros en Ercolano. La Villa de los Papiros fue una biblioteca ubicada en el actual municipio de Ercolano, Italia. Propiedad del suegro de Julio César, esta biblioteca se alzaba en la parte noroeste de la ciudad, relativamente cerca del volcán Vesubio. Se cree que una buena parte del conocimiento que guardaba esta biblioteca se orientaba al epicureísmo, ya que uno de los principales encargados de reunir los escritos que allí había era Filodemo de Gadara. Este cargo le fue otorgado por el mismo propietario, Calpurnio Pisón, ya que era amigo y cliente de la familia, pero aun cuando por estos motivos la balanza se inclinaba más a esta filosofía, los documentos resguardados allí trataban sobre todo tipo de información. Como ya se podrán haber dado una idea por su ubicación, esta biblioteca fue una más de las afectadas en la erupción del Vesubio en el año 79, quedando cubierta por lodo, ceniza y restos volcánicos. Afortunadamente, si es que se puede encontrar cierta fortuna en una erupción volcánica de esa magnitud, es que, a diferencia de la destrucción que el Vesubio provocó en Pompeya, en Ercolano los daños fueron menores, dando como resultado que los restos de la Villa de los Papiros se conservaran en un estado menos deplorable, facilitando así que en el siglo XVIII se pudiera excavar en la zona y rescatar de alguna manera algunos de los archivos que estaban guardados en ella. Uno de los descubrimientos, por poner un ejemplo, sucedió hace algunos años, cuando se encontraron los restos de un papiro sobre la historia de Roma escrito por Séneca el Viejo, padre del mejor conocido filósofo estoico Lucio Anneo Séneca, y a pesar de que no fue un trabajo fácil el reconstruirlo, ya que sus restos estaban carbonizados, se pudo llevar a cabo el trabajo para desvelar con certeza el contenido del mismo. Actualmente se trata de excavar los restos que faltan por sacar a la luz, pero ha habido algunas trabas por el gobierno italiano, debido a una política que se inclina más a la preservación de los restos que ya han sido descubiertos y no a excavar lo que aún queda bajo tierra. Número 4. La Biblioteca Imperial de Constantinopla. Construida entre el año 353 y 357 después de Cristo, la Biblioteca Imperial de Constantinopla fue una edificación pensada por el emperador Constancio II al ver que los papiros que conservaban los conocimientos resguardados en otras edificaciones se veían degradados por el paso del tiempo, teniendo la meta de que en aquella biblioteca se transcribieran a otros materiales más resistentes y nuevos todos aquellos escritos, como lo era en pergamino en aquellos tiempos. Incluso antes de que la biblioteca fuese construida físicamente, se tienen indicios por algunos escritos de Eusebio de Cesarea de una importante transcripción de varios archivos de la Biblioteca de Alejandría a la de Constantinopla, y Petrus Diaconus escribió también sobre la petición de Constantino de traducir al latín y al griego varias obras históricas y de otros tipos de tema de las colecciones de Roma para Constantinopla, transportando temporalmente en muchos casos los mismos libros hacia la ciudad para facilitar la transcripción. Este proyecto fue uno de los más ambiciosos de dicha urbe, pues el deseo que había nacido con Constantino I de reunir una gran cantidad de conocimiento digna de su ciudad se legó a su sucesor, Constancio II, que, junto con el probable director de los escribas, Temistio, luchó incansablemente para recopilar y rescatar las obras que estaban en riesgo de desaparecer, y así conservar el antiguo conocimiento de la humanidad y conservar el legado. Incluso su sucesor, el emperador Juliano, aportó con el proyecto construyendo el pórtico y trayendo desde Alejandría volúmenes que se cree pudieron pertenecer a la antigua biblioteca desaparecida. Aunque había cierta jerarquía de importancia en cuanto a autores y temas, lo cierto es que la Biblioteca Imperial de Constantinopla guardaba escritos de suma importancia de filósofos y gente de renombre en ella, como algunos de los clásicos de Homero y escritos de la época helenística, o de Sofocles y escritores de su época. Se especula que esta edificación pudo haber albergado más de 100.000 volúmenes,
Algunos de ellos se sospecha que eran copias o incluso originales procedentes de la ya desaparecida Biblioteca de Alejandría, pero pruebas para sugerir esto hay bien pocas. Lamentablemente, el principio de la ruina de esta maravilla, al igual que con la de la Biblioteca de Alejandría, aún no están de todo clara. Se cree que la mayoría de sus escritos fueron destruidos en un incendio que sucedió en el año 477. La biblioteca fue reconstruida, pero algunos incendios posteriores y saqueos jamás dejaron que volviera a obtener su antiguo esplendor, hasta que en el año 1453, con la conquista turco-otomana, la biblioteca desapareció por completo. Muchos de sus archivos fueron robados o destruidos, y solo un poquísimo número fue rescatado por algunos coleccionistas particulares, mayoritariamente helenos o italianos. Número 3. La Biblioteca de Asurbanipal en Nínive. Iniciada por el rey Sargón II y ampliada bajo el mandato del rey Asurbanipal durante su reinado, entre el año 669 y 627 a.C., la biblioteca de Asurbanipal fue una edificación ubicada en la ciudad siria de Nínive. En ella se encontraba una colección de tabletas hechas de arcilla, cubiertas de una escritura fina y apretada por ambos lados. Según los registros, el rey Asurbanipal siempre mostró un gran interés por la cultura mesopotámica, y por este motivo fue que dio la orden de recolectar la mayor cantidad de tablillas posibles sobre esta civilización, concentrando su búsqueda principalmente en Babilonia. Las tablas que logró recolectar trataban de diferentes temas, desde temas científicos y matemáticos hasta religiosos y de magia. Lastimosamente, con la invasión de los babilonios a Nínive en el año 612 a.C., se destruyó gran parte de su contenido. Sin embargo, a pesar de esto, se lograron rescatar alrededor de 22,000 tablillas de los escombros del palacio y que sobreviven hasta nuestros días. Esta colección se conoce como la más importante de escritura cuneiforme hasta el día de hoy. De las tablillas más importantes que se conocen entre esta colección están las que hablan sobre la epopeya de Gilgamesh, un tema que por sí solo ya me da para hacer otro video, y que probablemente haga, pero por hoy concluyo este puesto con ese dato. Número 2. La Biblioteca de Pérgamo. Situada en el reino de Pérgamo, esta biblioteca fue considerada la segunda más importante del mundo, compitiendo únicamente en calidad con la Gran Biblioteca de Alejandría, pero lamentablemente se tiene muy poca información sobre la historia de esta edificación. Los pocos informes que se tienen de su existencia los encontramos en los escritos de Plinio el Viejo, en su libro Historia Natural. El fundador de esta biblioteca fue el rey Átalo I, y cuyo trabajo de mantenimiento continuó su hijo Eumenes II, y se cree que pudo haber albergado más de 300,000 volúmenes en su interior. Es probable que en esta biblioteca se inclinaran más a la filosofía que al estudio y conservación de textos literarios como se hacía en Alejandría, centrándose principalmente en la filosofía estoica. Se cuenta que Alejandría, en su afán de que esta ciudad no avanzara con sus planes de crecimiento, dejó de abastecer a Pérgamo de papiro para sus trabajos, y estos, viéndose en la necesidad de material donde continuar sus labores, fue como crearon el pergamino, de allí el nombre de este material. Se cuenta también que en esta biblioteca fueron guardados durante más de 100 años los manuscritos de Aristóteles. Fue hasta su llegada a Roma y bajo las súplicas e insistencias del político Cicerón como acabaron por ser descubiertos al público que quisiera manejar esa información. El fin de esta creación llega, según escritos de Plutarco, en el año 47 a.C., mismo año en que Alejandría sufre el incendio en su propia biblioteca. Marco Antonio envía alrededor de 200,000 volúmenes provenientes de la biblioteca de Pérgamo a Alejandría, alegando que Pérgamo había sido saqueada ya por las continuas luchas políticas con Asia Menor, dando así a entender que la biblioteca había llegado a su fin. Número 1. La Biblioteca de Alejandría. No me digan que no veían venir esto. Y es que hasta la actualidad no existe alguna biblioteca que se le compare en la cantidad de información almacenada. Y hablo de libros físicos y escritos, no me vayan a salir con que el internet la supera. Aunque poco puedo decirles que no sepan ya, pero trataré de hacerles una buena síntesis. Creada alrededor del siglo III a.C. por Ptolomeo I Sóter, la Biblioteca de Alejandría fue una edificación situada en la ciudad egipcia homónima. Se piensa que pudo haber albergado más de 700,000 libros, muy probablemente traídos de todas partes del mundo. No solo eso,
pues esta obra maestra también albergaba diferentes tipos de instrumentos de investigación y documentos del mundo antiguo. Fueron los Ptolomeos los principales impulsores tanto de la biblioteca como del museo, y en su época fue, por supuesto, cuando éstas alcanzaron su máximo esplendor, pero solo eso, pues tristemente con la muerte de Cleopatra, la última descendiente de la dinastía tolemaica, comenzó la decadencia de ambas creaciones, prolongándose hasta el siglo IV a.C., por las diferentes circunstancias políticas y sociales por las que pasaba el imperio en aquellos años, y que dejaron a esas construcciones en segundo plano. Está claro que estas maravillas entraron en crisis al final del periodo helenístico, pero no se sabe aún muy bien cuándo fue la desaparición total de la Biblioteca de Alejandría, aunque pudieron influir varios factores que desembocaron en este hecho, a pesar del ahínco que muchos emperadores pusieron para no dejar morir estas instituciones, como Adriano. Fueron muchos los eventos políticos, militares y sociales los que fueron destruyendo poco a poco estas obras, especialmente las tomas y recuperaciones de la ciudad, en las que obviamente fue usada la violencia y lo que repercutió sin dudas a la lenta destrucción y saqueo de la biblioteca y el museo. La destrucción probablemente más grave fue en el año 272, cuando Alejandría quedó devastada por la operación de Valeriano al recuperarla, siendo que Galieno permitió la entrada a tropas de la reina Palmira para honrar al rey Odonato. A pesar de la creencia popular, es muy improbable que la biblioteca de Alejandría haya sobrevivido hasta la conquista musulmana, y que por lo tanto hayan sido los musulmanes los causantes de la destrucción total de esta, pero por la cantidad de datos que se tienen, al final no se puede asegurar cómo fue realmente la desaparición de la más grande biblioteca del mundo y solo nos queda especular. Lo que sí es un hecho es que es tremendamente triste que todo ese conocimiento se haya perdido entre fuego y saqueos, y que nunca más podamos recuperar toda esa historia antigua y desconocida de la humanidad. Me voy a suicidar, hágase para atrás por favor, porque me voy a suicidar. Aunque bueno, yo siempre voy a apoyar mi teoría conspiranoica de que muchos de los documentos que se encontraban allí los tienen guardados en el Vaticano en sus sótanos secretos. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Y bueno chicos, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias si llegaron conmigo hasta acá, denle like por favor si les gustó y suscríbanse que nada les cuesta y además se ganan mi corazón por siempre. Cuídense mucho y tengan unas hermosas lunas, no olviden nunca que los amo de corazón, de palabra y de mente. Chau chau.